los ácaros, epitelio de animales, entre otros. Los alergenos laborales también en el lugar de trabajo, infecciones respiratorias repetitivas durante la infancia también pueden predisponer para desarrollar asma. El tabaco, como ya mencionamos, y la contaminación ambiental. Y también hay algunos fármacos que pueden predisponer al desarrollo de asma en individuos que son susceptibles. Por ejemplo, tenemos al paracetamol, antiácidos y pacientes que utilizan terapia hormonal sustitutiva con estrógenos. En cuanto a los factores desencadenantes de síntomas y agudizaciones, los factores ambientales, aquí influyen mucho los factores atmosféricos, la polución ambiental, la contaminación, el polen de las flores, de las malezas, los ácaros domésticos, epitelio de animales y cucarachas, y también hongos y virus respiratorios. También son desencadenantes de agudizaciones de asma. Entre los factores sistémicos, en individuos que tienen esa predisposición o susceptibilidad, tenemos al ácido acetil salicílico, a los AINES, beta bloqueantes, entre los alimentos, huevo, pescado, frutos secos, mariscos, cereales. Y entre los factores laborales se suele observar muchos pacientes que se desencadenan sus agudizaciones en el lugar de trabajo. Por ejemplo, pacientes que trabajan en área de industria farmacéutica, industria de fabricación de plásticos, los carpinteros, los que trabajan con maderas, los panaderos también, por exposición a harinas y a polvos vegetales, industria de cosméticas, los peluqueros también, entre otros. Pasamos a hablar un poquito de lo que son los fenotipos clínicos del asma. Tenemos el asma alérgica, que es la predominante, la que todos conocemos, que tiene ya una predisposición familiar, hay antecedentes familiares de eczema o dermatitis atópica, rinitis, antecedentes de alergias a medicamentos o alimentos. Generalmente este fenotipo del asma suele responder bien a la terapia con corticosteroides inhalados. Después tenemos el asma no alérgica. Generalmente su perfil de inflamación suele ser neutrofílico, menos carga de atopía. Puede haber también eosinófilos, pero con menor carga y suelen tener una menor respuesta a los corticosteroides inhalados. En este grupo entrarían, por ejemplo, el asma desencadenada por el ejercicio, por infecciones respiratorias, aire frío, algún irritante, que no siempre es por atopía, ¿verdad? Después tenemos el asma de variante con tos y asma con predominio de tos. En muchos casos se puede observar ciertos pacientes que su único síntoma o manifestación es la tos, una tos seca, sin evidencia aparente de sibilancias y otros síntomas acompañantes. Estos pacientes puede que al hacerle la espirometría no se observe una limitación del flujo aéreo al inicio, pero hay que hacerles un seguimiento, porque con el correr del tiempo sí se puede presentar otros síntomas acompañantes. Y es importante descartar en estos casos de asma de variante con tos los diagnósticos diferenciales de la tos. Por ejemplo, enfermedad por reflujo, hay que descartar que no haya enfermedad por reflujo gastroesofágico, que el paciente no sea portador de rinitis alérgica, que no tenga goteo nasal posterior, entre otras causas. Después tenemos el asma de inicio en la edad adulta. Particularmente se suele presentar en mujeres, tiende también a no ser alérgica, puede requerir dosis más altas de corticosteroides inhalados, pero suelen ser sensibles. Y muy importante en este grupo que en un paciente que manifiesta que es asmático de inicio en la edad adulta, hay que preguntar sobre su historial ocupacional, preguntar en qué trabaja, porque puede ser que sea un asma ocupacional en relación a algún
antígeno en el lugar del trabajo. Después tenemos el asma con limitación persistente al flujo aéreo. Este subgrupo de pacientes desarrollan una limitación al flujo aéreo que puede ser persistente. Generalmente son fumadores, son también pacientes que no recibieron un buen tratamiento con corticosteroides inhalados y que por remodelado de las vías respiratorias desarrollan un flujo aéreo persistentemente, una limitación persistente al flujo aéreo. Después tenemos el asma con obesidad. Estos pacientes suelen tener un perfil de inflamación eosinofílica mucho menor, suelen responder menos a la terapia con los corticosteroides inhalados. Sus síntomas suelen ser prominentes, son un grupo de pacientes muy difíciles de tratar porque aparte suelen tener otros problemas asociados con la obesidad, por ejemplo la apnea del sueño, suelen tener alteraciones de la mecánica de la ventilación por un mecanismo restrictivo en relación a la obesidad. Entonces, estos pacientes suelen ser más resistentes al tratamiento. Y cabe destacar que suelen mejorar con intervenciones como bajar de peso, el ejercicio regular, les suele ayudar a estos pacientes y tratar, por ejemplo, las comorbilidades que ellos padezcan, como el reflujo gastroesofágico, entre otros. Para el diagnóstico del asma, necesitamos corroborar el patrón de síntomas característicos que ya mencionamos, que son las sibilancias, disnea, tos, opresión torácica, que varían en frecuencia, en intensidad también. Generalmente estos síntomas suelen ser desencadenados por algún irritante del ambiente, por el tabaco, entre otros, como mencionamos. Suelen tener, por ejemplo, manifestaciones por la noche, temprano por la mañana. Esas son las características. Pero no basta solo con la clínica, hay que poder evidenciar la variabilidad en el flujo de aire expiratorio. Y para eso es que tenemos las pruebas de reversibilidad a broncodilatadores y otras pruebas de función pulmonar que hablaremos un poco. Entre las pruebas de función pulmonar tenemos a la espirometría con prueba broncodilatadora, que es la principal. Tenemos al picoflujo, feno, pruebas de broncoprovocación. Los estudios de imágenes no suelen servirnos para el diagnóstico de asma, pero nos pueden ayudar para detectar, por ejemplo, los diagnósticos diferenciales. Para detectar, por ejemplo, si un paciente que llega con una agudización de asma está con una infección agregada, por ejemplo, una neumonía, o, por ejemplo, nos va a servir también para detectar complicaciones del asma como neumomediastino o neumotórax. En la evaluación clínica es muy importante, como ya había mencionado, ver todo el entorno del paciente, hacer una minuciosa historia clínica y examen físico que nos pueda orientar hacia los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, si nos percatamos que hay edema de miembros inferiores, si el paciente está con presión arterial elevada, podemos pensar en un edema agudo de pulmón. Y así es como la exploración física nos puede orientar hacia otros diagnósticos diferenciales también. Arrancamos hablando de la espirometría. Siempre pedir con prueba broncodilatadora. Para corroborar el diagnóstico de asma por espirometría es necesario constatar un patrón obstructivo o que hay una variabilidad de la función pulmonar. El patrón obstructivo por espirometría determinamos cuando encontramos una relación volumen expiratorio forzado en un segundo sobre capacidad vital forzada que se encuentra por debajo del límite inferior de la normalidad. O si es que encontramos una variación en la función pulmonar, puede que en la primera parte de la espirometría encontremos que es una espirometría normal, pero al administrar salbutamol, generalmente 200 a 400 microgramos,
15 minutos después volvemos a repetir la espirometría y si encontramos una variación del FEV1 mayor a 12% y 200 ml, también es diagnóstico de asma, porque se constata en este caso la variabilidad de la función pulmonar. Entonces es importante decir que una espirometría normal no descarta el diagnóstico de asma y siempre hay que pedir con prueba broncodilatadora. Otra alternativa también es que se diagnostique asma con un aumento del FEV1 mayor a 12% y 200 ml después de instaurar un tratamiento con corticoides inhalatorios por 4 semanas o 2 semanas de prednisona de 40 miligramos. Si tiene una espirometría basal que sale normal, se podría repetir a las 2 semanas o a las 4 semanas. Y si notamos una variabilidad mayor a 12 y 200 ml, entonces eso es confirmatorio también de asma. Y también entre reportes de una espirometría y otra, fuera de infecciones respiratorias, si hay una fluctuación en la función pulmonar con un FEV1 mayor a 12% y 200 ml, también es diagnóstico de asma. Después tenemos el flujo expiratorio máximo o pico flujo que tenemos en este recuadro, que es una herramienta muy útil si es que no se dispone de la espirometría, pero hay que saber que es menos confiable que la espirometría. Viene con este puntero y aquí tiene estos volúmenes que se expresan en litros con los colores del semáforo rojo, amarillo y verde. Se le pide al paciente que haga una inspiración profunda y luego tiene que llevar esta boquilla a la boca, cerrar los labios herméticamente por el dispositivo y realizar un soplido fuerte y rápido. Y el puntero va a subir hasta donde llegue el volumen que está expirando el paciente. Y de acuerdo a eso nos va a indicar la gravedad del flujo expiratorio. Si hay obstrucción significativa, va a estar en esta línea roja. Entonces, se puede hacer el seguimiento de un paciente si esto, por ejemplo, dispone en la casa. Se puede hacer una medición del pico flujo por la mañana y por la tarde en un seguimiento de 2 semanas. Y si es que se constata variación de los valores del FEM mayor a 10% en esta medición de 2 semanas, es diagnóstico de asma. Otra modalidad que podemos aplicar es, le hacemos soplar al paciente. Lo que me olvidé de mencionar, siempre que se hace esta maniobra, se le hace soplar 3 veces al paciente y se toma el mejor valor como el representativo de la maniobra. Entonces podemos administrarle salbutamol, 400 microgramos, y 15 minutos después el paciente vuelve a soplar. Y si la variación es mayor a 20%, es confirmatorio. También se puede hacer, al igual que la espirometría, un tratamiento de prueba con corticoides, por ejemplo, con prednisona por 2 semanas o fluticasona inhalatoria por 2 a 8 semanas, y en ese caso habría que constatar una variación mayor o igual a 20%. Y también una variación casual de 20% o más constatada entre 2 visitas médicas. Después tenemos la prueba de broncoprovocación, que es una prueba realmente más complicada de realizar, disponible en pocos centros. Hay que contar con materiales de resucitación ante eventuales emergencias, puede haber parada respiratoria, entre otras complicaciones. ¿En qué caso se pide esta prueba de broncoprovocación? Si es que persiste la duda diagnóstica entre los síntomas, no fue definitoria la espirometría, la medición del pico flujo no fue tampoco definitoria y la respuesta al tratamiento es atípica. Entonces, en esos casos se puede recurrir a la prueba de broncoprovocación. Importante saber que si es que el paciente
por espirometría tiene un FET1 basal menor a 60% o menor al 75% para realizar la prueba de ejercicio o hiperventilación, está contraindicado con estos valores. El paciente para esta prueba tiene que ser capaz de soplar, porque mientras se le hace la prueba de broncoprovocación, esto se acompaña también de una prueba de espirometría donde el paciente tiene que soplar. Por ejemplo, hay varias modalidades. Se le puede hacer nebulizaciones con metacolina, se le puede hacer con hiperventilación eucápnica, haciéndole inspirar al paciente aire seco en combinación con dióxido de carbono. Hay otra variedad también, por ejemplo, en la que se le puede nebulizar al paciente con suero hipertónico. Y en la prueba de broncoprovocación por ejercicio se le hace caminar al paciente, por ejemplo, en una cinta o en una bicicleta. ¿Y qué es lo que se busca con estas pruebas? Se le hace antes la espirometría y después de la prueba de broncoprovocación, y lo que se busca es determinar que haya un descenso del volumen expiratorio forzado en un segundo. Y son distintos los puntos de corte que se buscan. Por ejemplo, en la prueba por metacolina suele ser 20% la variación. En la prueba por hiperventilación tiene que ser 15%. En la prueba de manitol también 15% o 10% al hacerle 2 dosis consecutivas. Y en la prueba de ejercicio, el descenso del FET1 tiene que ser 15% o 10% más 200 ml. Después tenemos el feno, la fracción exhalada de óxido nítrico. El feno es un biomarcador que se utiliza también para el algoritmo diagnóstico del asma. Es un marcador indirecto de inflamación de las vías aéreas de tipo 2. Hay que saber que el feno es un vasodilatador que se produce en condiciones normales en las vías respiratorias, en las vías aéreas superiores y predominantemente en vías aéreas inferiores. Y nos mide la inflamación de tipo 2, especialmente mediado por interleucina 13. Puede medirse de manera segura en niños y adultos por dispositivos portátiles. La mayoría de los consensos utiliza un punto de corte de 50 y eso ayuda en el algoritmo diagnóstico. Por ejemplo, la GEMA, que es la guía española del asma, por ejemplo, considera ya 40 como útil para el algoritmo diagnóstico. Hay que tener en cuenta que la fracción exhalada de óxido nítrico puede estar elevada en otras condiciones como la bronquitis eosinofílica, en la rinitis alérgica, en la atopía, eczema. Puede estar normal en el asma con obesidad y en el asma neutrofílica, y puede estar disminuida en los episodios de broncoconstricción y en pacientes que son fumadores. Entonces no nos va a ser de ayuda diagnóstica durante los episodios de broncoconstricción, tampoco durante una infección viral y tampoco en pacientes fumadores. Bueno, este es un algoritmo diagnóstico que nos habla que ante presencia de síntomas que sugieran asma, debemos realizar una espirometría con prueba broncodilatadora, donde hay que evaluar primeramente la relación FET1-FVC, que para que sea diagnóstico de obstrucción tiene que estar por debajo del límite inferior, como mencioné anteriormente. En esta primera columna vemos esta posibilidad donde habla de que la relación FET1-FVC se encuentra por encima del límite inferior. En este caso, hasta allí no hay una obstrucción. Le practicamos una prueba broncodilatadora que retorna negativa. En ese caso tenemos la opción de solicitar, si es que disponemos del pico flujo, que con un punto de corte mayor o igual a 20, en presencia de síntomas que sugieren fuertemente asma, puede ser ya diagnóstico
de asma. Otra de las opciones que podemos realizar es, como había mencionado, fracción exhalada de óxido nítrico. Siempre tiene que haber la sospecha diagnóstica guiada por los síntomas fuertemente sugerentes, y si le realizamos el feno y viene un valor, un punto de corte mayor o igual a 40, hacemos el diagnóstico de asma. Y otra posibilidad, si es que hay dudas diagnósticas, es realizar la prueba de broncoprovocación. Como habíamos mencionado, si viene positiva, también es diagnóstico de asma. Estas pruebas lo que hacen son verificar la variabilidad en las pruebas, o sea, en los puntos de corte del FED1, relación FED1-FBC. Bueno, después, en caso de que, volviendo acá arriba, tengamos una relación FED1-FBC por encima del LIM y nuestra respuesta al broncodilatador sea positiva, o sea, evidenciando un FED1 que aumentó 12% y mayor o igual a 200 ml, o con una variación mayor a 10% respecto del valor teórico de FED1 o FBC, tenemos el diagnóstico de asma. Esta variación del mayor a 10% es el nuevo criterio espirométrico para hablar de variación en estas pruebas de reversibilidad. Bueno, por el otro extremo tenemos el caso en el que la relación FED1-FBC se encuentra por debajo del límite inferior. Hablamos entonces de un patrón obstructivo. Si es que la prueba broncodilatadora viene positiva, con la variación característica mayor a 12% y 200 ml, o una variación mayor a 10%, calculando sobre el valor teórico de FED1 o FBC, ya hacemos el diagnóstico de asma. Pero ¿qué pasa si es que viene la broncodilatación negativa? Tenemos la opción de realizar nuevamente la fracción exhalada de óxido nítrico, y con un valor mayor o igual a 40 hacemos el diagnóstico de asma. En caso de que el feno sea negativo, podemos hacer un tratamiento de prueba con glucocorticoides por 2 a 4 semanas. En caso de que normalice la espirometría después de eso, es diagnóstico del asma, porque se demuestra que hay una reversibilidad con el broncodilatador. Por el contrario, si es que no hay una reversión y persiste la obstrucción, estaríamos hablando de un fenotipo ya de obstrucción fija al flujo aéreo, que es característica del EPOC. Pasamos a hablar un poco de los objetivos del tratamiento. ¿Qué es lo que nosotros buscamos al instaurar el tratamiento? Lograr mantener el control de síntomas, especialmente que el paciente no tenga síntomas nocturnos, desarrollo normal sin limitación de las actividades diarias y el ejercicio, no requerir el uso de broncodilatadores más de lo habitual, más de 2 veces por semana, disminuir el impacto económico y social, reducir el riesgo de complicaciones y disminuir las exacerbaciones, que el paciente no visite el servicio de urgencias y evitar que decline la función pulmonar. Hay que tener en cuenta que con cada exacerbación disminuye la función pulmonar medida por el FED1, y siempre buscar mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, esta clasificación de severidad del asma, creo que todos conocen, haremos un pequeño repaso, teniendo las variables de estudio como los síntomas diurnos, síntomas nocturnos, frecuencia de uso de medicación de alivio, si hay o no limitaciones de la actividad física. Se mide el FED1 o el pico flujo en porcentaje del previsto y si hay o no exacerbaciones. Tenemos entonces que el asma es intermitente si se presentan síntomas diurnos menos de 2 veces por semana, síntomas nocturnos menos de 2 veces por mes. El paciente requiere uso de medicación de alivio menos de 2 veces por semana.
no presenta limitaciones de la actividad física y su FED1 o pico flujo es mayor a 80% y no presenta exacerbaciones. En el persistente leve, sin embargo, los síntomas diurnos se presentan mayor de 2 veces por semana, síntomas nocturnos mayor a 2 veces por mes, uso de medicación de alivio 2 veces por semana o más. Limitación de la actividad, ya hay algo de limitaciones. FED1 o pico flujo se mantiene aún mayor a 80 y ya presenta antecedentes de exacerbaciones 0 a 1 por año. En el persistente moderado, los síntomas diurnos ya se presentan todos los días, con síntomas nocturnos más de 1 vez por semana. Utiliza su medicación de alivio diariamente, presenta bastante limitación de la actividad física y acá ya hay una disminución del FED1 o del pico flujo entre 60 a 80 y ya presenta antecedentes de exacerbaciones mayor o igual a 2 por año. Y en el persistente severo, los síntomas diurnos son continuos, con varios episodios en el día. Utiliza su medicación de rescate varias veces en el día y su FED1 o pico flujo ya se encuentra por debajo de 60% y ya presenta antecedentes de exacerbaciones mayor o igual a 2 por año. Entonces, siempre que llegue un paciente al consultorio es importante consultarle con qué frecuencia presenta sus síntomas. Y también otra herramienta que nos va a ayudar a evaluar cómo está el paciente en cuanto al control del asma es este esquema. Es sencillamente preguntarle al paciente cómo pasó en las últimas 4 semanas, si es que llegó a presentar síntomas diurnos más de 2 veces por semana, si llegó a despertar en la noche debido al asma, si utilizó su medicación de rescate más de 2 veces por semana y si tuvo limitaciones de su actividad por asma. Y a esto se le otorga un punto a cada ítem. En caso de que tenga 3 a 4 respuestas positivas, podemos decir que el asma no está controlada. Con 1 o 2 respuestas positivas, asma parcialmente controlada. Y después tenemos que el asma no está controlada. Perdón, asma controlado. Bueno, y pasamos a hablar un poco ahora de las medicaciones en el asma. Tenemos a los fármacos broncodilatadores, los beta-2 agonistas, que su mecanismo de acción es activar receptores beta-2 adrenérgicos en el músculo liso bronquial. Y entonces ellos lo que causan es una relajación muscular y broncodilatación. Hay que tener en cuenta que hay beta-2 agonistas de acción corta y también de acción prolongada. Entre los de acción corta y que actúan rápidamente tenemos al salbutamol y al fenoterol, que suelen empezar su acción generalmente a los 5 minutos, con un pico a los 15, pico máximo a los 15 minutos, y suelen durar entre 4 a 6 horas. Después tenemos los de acción prolongada o LABA, entre ellos el formoterol es un beta-2 agonista que tiene acción prolongada de 12 horas, pero que también tiene una acción rápida y por lo tanto puede ser utilizado como rescate también, porque actúa también rápidamente de manera similar que el salbutamol y el fenoterol. Entonces su duración de acción son 12 horas y actúa de manera rápida. Después de acción lenta tenemos al salmeterol y también dura 12 horas. Después tenemos al indacaterol y olodaterol, que son beta-2 agonistas de acción ultra prolongada, duran su acción 24 horas y también tienen un inicio de acción rápido. Después tenemos a los fármacos anticolinérgicos, que estos inhiben la broncoconstricción que se produce por la acetilcolina
al unirse a los receptores muscarínicos. Entonces ese es un mecanismo de broncodilatación. En este grupo tenemos al bromuro de hipratropio y bromuro de oxitropio. El que más nosotros utilizamos es el bromuro de hipratropio. Su inicio de acción hay que destacar que es más lento que el salbutamol y el fenoterol. Generalmente suele ser su inicio de acción a los 20-30 minutos y su duración de acción suele ser 6 a 8 horas. Y tenemos también los antimuscarínicos de acción prolongada, como el tiotropio, clicopirronio, umeclidinio. Estos dos últimos, por ejemplo, se suelen utilizar más en EPOC, pero en asma también solemos utilizar el tiotropio, que tiene una acción de 24 horas, que se suele indicar en los casos de asma moderada y grave. Bueno, entre los efectos adversos que hay que recordar de estos medicamentos, del salbutamol, recordar que puede producir hipopotasemia, temblor, palpitaciones. Entre los anticolinérgicos en individuos predispuestos, por ejemplo, los prostáticos pueden tener retención aguda de orina, sequedad de mucosas con los anticolinérgicos. Suele también ser un efecto adverso muy frecuente que suelen manifestar los pacientes. Tener cuidado al administrar también los anticolinérgicos en pacientes con glaucoma, específicamente por la vía inhalatoria, que no deben hacer contacto con los ojos, por mencionar algunos de los efectos adversos. Después tenemos el pilar del tratamiento en asma, que son los corticosteroides inhalados. Los beneficios de estos medicamentos en el asma son que disminuyen los síntomas, previenen las exacerbaciones, mejoran la función pulmonar y la calidad de vida de los pacientes. Tenemos varias opciones de corticoides inhalados que vienen por separado y también en combinación. Tenemos, por ejemplo, a la beclometasona, budesonida, fluticasona, mometasona. Después tenemos a los antileucotrienos. Como vimos al comienzo en la fisiopatología, los leucotrienos son sustancias proinflamatorias que son producidos por los eosinófilos y mastocitos. O sea que tienen un importante rol en la inflamación en el asma y también en la broncoconstricción. Entre los antileucotrienos tenemos al montelukast, que también tiene un efecto broncodilatador que puede ser sinérgico a los beta-2 agonistas, pero actúa más lentamente dentro de las 2 horas de la administración oral. Quiere decir que no nos va a ser de mucha ayuda para los episodios agudos de asma. Y hay que saber que su efecto antiinflamatorio es también inferior a los corticoides inhalados. Generalmente se toman una vez al día. Y en cuanto a las reacciones adversas, hay que monitorizar la aparición de síntomas neuropsiquiátricos. El montelukast también se suele utilizar para las alergias. Y acá tenemos una combinación de los fármacos que estuve mencionando. Tenemos la combinación del SABA con corticosteroide inhalado, por ejemplo, el salbutamol con beclometasona. Entre los LABA, que son de acción prolongada con corticoide inhalado, tenemos budesonida, formoterol. Tenemos a la mometasona con formoterol y salmeterol con fluticasona, que es el que más conocemos. Después tenemos la combinación de antimuscarínico de acción corta y beta-2 adrenérgico de acción corta. Tenemos, por ejemplo, al fenoterol con hipratropio y tenemos al hipratropio con salbutamol. Y tenemos también a los LAMA en combinación con LABA,
antimuscarínico de acción prolongada, que es el tiotropio, y el olodaterol, que es el LABA de acción prolongada. Esta combinación realmente de tiotropio con olodaterol suele utilizarse más en EPOC. Esta tabla nos muestra las dosis de los corticosteroides inhalados, nada más para conocer cuáles son las dosis bajas, cuáles son las dosis medias, dosis altas. Por ejemplo, tenemos la budesonida que usamos ampliamente, que la dosis baja suele ser de 200 a 400 y dosis máxima, dosis alta mayor a 800. Por dar unos ejemplos. Entonces, ¿cómo clasificamos a los medicamentos en el asma? Los clasificamos en los que son de mantenimiento o control y los que son de rescate o alivio. Entre los de mantenimiento o control, entonces mencionamos a los glucocorticoides inhalados, también incluyen los sistémicos, agonistas beta 2 de acción prolongada, anticolinérgicos de acción prolongada y anticuerpos monoclonales, que veremos más adelante. Y de rescate o de alivio tenemos a los SABA, beta 2 de acción corta, SAMA, anticolinérgicos de corta acción, y en este grupo de rescate también tenemos al formoterol con corticosteroide inhalado, porque como habíamos mencionado, el formoterol tiene un inicio de acción rápido y prolongado. Y también tenemos la combinación de salbutamol con beclometasona, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a pasar a este esquema que recomiendan las guías sobre el tratamiento del asma. La guía 1, que este es un esquema de la GINA 2024, que nos habla que la vía 1 es la preferida siempre que se pueda contar con la medicación, que suele ser más costosa. Esta vía utiliza al formoterol con corticosteroide inhalado, tanto como aliviador para las crisis y también se puede utilizar como mantenimiento. Bueno, entonces, de acuerdo a la frecuencia de síntomas del paciente, vemos en esta primera columna, si nuestro paciente tiene síntomas menos de 4 o 5 días a la semana, en el paso 1 y 2, el paciente puede utilizar formoterol con corticosteroide inhalado, que la combinación suele ser formoterol budesonida, en dosis baja según necesidad. Después, si es que el paciente tiene síntomas la mayoría de los días de la semana o despierta con asma una vez a la semana, en el paso 3 ya se recomienda dejar una dosis de mantenimiento de formoterol con budesonida en dosis baja. Y siempre que haya una agudización, utilizar como siempre de rescate la misma medicación. Si el paciente ya presenta síntomas diarios o despierta con asma una vez a la semana y además de eso tiene un FET1 muy disminuido, hay que pasar al paso 4, donde se recomienda dosis medias de formoterol con corticosteroide inhalado. Se va escalando, en el anterior era dosis baja, ahora dosis medias. Y siempre como rescate la misma formulación en dosis bajas cuando sea necesario. Bueno, y en muchos casos, si es que con esto no se logra el control de síntomas, muchas veces es necesario hacer un ciclo corto de corticosteroides orales también. En el paso 5, ya hay que considerar dosis altas de formoterol con corticosteroide inhalado y complementar con LAMA, con el antimuscarínico de acción prolongada del que estuvimos hablando, que es el tiotropio. Y en este punto se recomienda derivar al paciente para una evaluación fenotípica, para ver el fenotipo inflamatorio del paciente, para ver si es candidato para recibir terapia biológica. Y en esta otra columna tenemos otras opciones con más limitada eficacia. Se puede agregar, por ejemplo, como habíamos mencionado,
los leucotrienos de manera diaria, antileucotrienos mejor dicho, como el Montelukast. Se puede administrar en este paso dosis bajas de corticosteroide cada vez que se use SABA. Y también en el último paso se podría agregar un inmunomodulador como es la acitromicina, que generalmente se suele utilizar 500 miligramos 3 veces por semana en los casos en los que no se está logrando control de síntomas y el paciente presenta exacerbaciones de manera frecuente. La vía 2, que es una alternativa y es la que solemos utilizar generalmente por el bajo costo, pero antes de recurrir a esta vía tenemos que corroborar que nuestro paciente se va a adherir al tratamiento diario. Como siempre, primero miramos en la columna de la izquierda los síntomas. Si el paciente tiene síntomas menos de 2 veces al mes, se recomienda usar su SABA, por ejemplo, salbutamol o fenoterol, pero siempre que se use el SABA de rescate, acompañar con un corticosteroide inhalado. Después tenemos si es que el paciente tiene síntomas 2 veces al mes o más, pero menos de 4 o 5 días a la semana. Lo que se puede hacer en el paso 2 es agregar dosis bajas de un corticosteroide inhalado de mantenimiento, por ejemplo, la budesonida. Y siempre que el paciente tenga una agudización, realizar su SABA acompañado del corticosteroide inhalado, según necesidad en todos los pasos de la vía 2. El otro escenario, los síntomas se presentan la mayoría de los días o el paciente despierta con asma una vez a la semana. En ese caso, en el paso 3 ya agregamos un LABA con corticosteroide inhalado, que puede ser, por ejemplo, la combinación de salmeterol con fluticasona. Y como siempre de rescate, SABA con corticosteroide inhalado según necesidad. En el paso siguiente, si es que el paciente persiste con síntomas y además tiene una función pulmonar baja, se puede escalar el tratamiento de LABA corticosteroide inhalado a dosis media a alta y continuar con rescates con SABA corticosteroide según necesidad. Y en el paso 5, si continuamos con un control deficiente de síntomas diarios, paciente con función pulmonar baja, con escasa respuesta al tratamiento, se puede adicionar el LAMA como tiotropio y derivar para una evaluación fenotípica y valorar necesidad de inmunobiológicos. En esta columna, de la misma manera como sugerencias, se podría añadir los antileucotrienos y la acitromicina. Bueno, en cuanto al manejo no farmacológico, es muy importante que el paciente tenga una participación activa sobre su enfermedad. Educarle al paciente sobre los desencadenantes, lo que tiene que evitar, cómo tiene que ser su estilo de vida, control del medio ambiente, donde vive, en el trabajo, en el hogar, sobre que tiene que ventilar su dormitorio, mantener la higiene del hogar, como esas medidas, evitar exposición a los alérgenos. Importantísimo también abandonar el hábito tabáquico, porque el tratamiento para el asma va a ser córtico resistente si es que el paciente fuma y vapea. También disminución del consumo de alcohol. No necesariamente vamos a prohibirle a nuestro paciente que consuma alcohol, pero tiene que disminuir su ingesta porque también puede eso debilitar su sistema inmunológico y predisponerle a infecciones. Y con las infecciones vienen las agudizaciones. Siempre es importante el apoyo psicológico y social de la familia y la rehabilitación pulmonar y ejercicio, que es muy importante. Los pacientes sí pueden realizar
ejercicio guiado por un profesional de salud. Está demostrado que la rehabilitación pulmonar ayuda a mejorar la capacidad de ejercicio, va a ayudar a reducir los síntomas del asma y va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y otro punto importante es la vacunación en los pacientes asmáticos. Tienen que tener actualizadas sus vacunas anuales contra la influenza, tienen que tener también su vacuna contra el neumococo, COVID, etc. Bueno, rápidamente quiero hablar un poquito de las exacerbaciones agudas. Son episodios caracterizados por un aumento progresivo en la dificultad respiratoria, tos, sibilancias y opresión torácica, que llevan a una disminución progresiva de la función pulmonar. Esto puede ser una manifestación inicial del asma o ocurre en pacientes que ya se conocían con asma. Puede variar estos episodios de agudizaciones desde episodios leves, que pasan desapercibidos, hasta otros que ponen en riesgo la vida del paciente, condición que se conoce como asma casi fatal o de riesgo vital, o incluso en ocasiones puede ser fatal también. Bueno, primero hay que hacer una evaluación inicial. Cuando nos llega un paciente con una agudización, tenemos que confirmar que se trata de una crisis de asma, descartando diagnósticos diferenciales. Porque recordar que no todo lo que chilla es asma. Así como mencionamos, puede ser un cuadro de bronquiectasia sobreinfectada, puede ser una insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón, obstrucción laringea inducible, puede ser un estado de anafilaxia, todos esos cuadros que pueden cursar con sibilancias y disnea. Identificar signos y síntomas que pongan en riesgo la vida del paciente, como ser, por ejemplo, obnubilación, uso de musculatura accesoria de la respiración, cianosis, hipotensión, entre otras. Evaluar la gravedad de la crisis. Acá nos ayuda mucho el pico flujo que deberíamos tener en los servicios de urgencias y siempre hacer una evaluación dinámica después del tratamiento. Bueno, aquí tenemos unos parámetros clínicos y analíticos que nos ayudan a determinar la gravedad de una exacerbación. ¿Qué tenemos en cuenta? El FET1, el pico flujo. Generalmente el pico flujo es lo que deberíamos tener disponible por mayor facilidad porque no vamos a tener en los servicios de urgencias una espirometría. Entonces medimos el pico flujo, que si es que se encuentra por encima de 70%, pero por debajo de 80%, estamos hablando de una obstrucción leve. Si es que los valores nos salen entre 70 a 50%, es una obstrucción moderada, y una obstrucción grave es cuando el valor del pico flujo se encuentra por debajo del 50%. Después, otros parámetros a valorar es la disnea del paciente. Si el paciente tiene disnea solo al caminar, puede ser un episodio leve. Si es que el paciente al hablar tiene disnea, puede ser un episodio moderado, grave, si es que tiene disnea en reposo. En cuanto a la frecuencia respiratoria, leve si es que es menor o igual a 30, moderada, continúa menor a 30, grave, ya está con una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30. En la frecuencia cardíaca, en la leve suele estar menor a 100. En la leve el nivel de conciencia suele ser normal, el paciente puede hablar todavía párrafos y su saturación suele estar por encima del 95%. En una crisis moderada la frecuencia cardíaca ya puede empezar a aumentar de 100 a 120, nivel de conciencia aún normal, el paciente habla frases todavía, la saturación en este caso ya empieza a bajar por debajo del 95%. Y en los casos graves, el paciente ya puede estar con una frecuencia cardíaca mucho más elevada o hacer bradicardia. Nivel de conciencia ya está agitado, está inquieto, solo puede emitir algunas palabras y la saturación baja por debajo del 90%.
Y en el asma con riesgo vital podemos encontrar el silencio auscultatorio, disnea en reposo, bradicardia, letargia, hipotensión. Bueno, y en este recuadro, hablando un poquito a través del pico flujo, si disponemos en el servicio de urgencias, le hacemos la maniobra al paciente, le hacemos soplar 3 veces, elegimos una de las maniobras que tenga el mayor valor. Y es importante lo que había mencionado anteriormente, si es que el paciente ya dispone en la casa de este dispositivo, podemos conocer su mejor marca personal en un seguimiento de 2 semanas, ver cuál es el mejor valor del paciente, pero tiene que ser alejado de cualquier tipo de infección o agudización. Y esto nos va a ayudar mediante una fórmula a hallar el grado de obstrucción en el pico flujo. Entonces tenemos que debemos calcular el cociente entre el FEN actual del paciente, lo que nosotros hallamos en litros, por ejemplo, que tenga un valor de 200 litros, que es un valor muy disminuido, menos el FEN ideal, que por ejemplo cuando él está bien en condiciones normales es 400, 500 litros. Y eso se multiplica por 100 y de esa manera se saca el porcentaje de la vía aérea que no está obstruida. Bueno, esta tabla nos habla un poquito de cómo nosotros vamos a tratar a un paciente en una agudización. Tenemos a los agonistas beta-2 adrenérgicos como el salbutamol, que podemos hacerle una dosis inicial de 200 a 800 microgramos. La presentación es de 100 microgramos, entonces le podemos hacer de 2 a 8 inhalaciones cada 10 a 15 minutos por una hora. Si no disponemos del inhalador de dosis medida, entonces podemos hacerle nebulización con 2,5 miligramos cada 20 minutos durante la primera hora. Tener en cuenta muchas veces que el paciente te suele referir que el salbutamol le produce mucha taquicardia, por ejemplo. En esos casos podemos limitar más la dosis del salbutamol. Por ejemplo, no dar 8 inhalaciones, podemos hacer 2 o 4 inhalaciones y acompañar, por ejemplo, del bromuro de hiperatropio. El bromuro de hiperatropio tenemos en la presentación de 20 microgramos, podemos administrar de 80 a 160 microgramos, que equivaldrían a 4 a 8 inhalaciones cada 10 a 15 minutos, por una hora también. O tenemos la opción de nebulizarle al paciente con 0,5 miligramos cada 20 minutos. Los corticoides sistémicos no pueden faltar en un cuadro de agudización de asma. Lo ideal es que el paciente reciba un corticoide, ya sea oral o endovenoso según la gravedad de la crisis, dentro de la primera hora. En caso de contar con la vía oral, entonces 50 miligramos en la primera hora desde el ingreso a urgencias, y esto vamos a administrarle al paciente por 5 a 7 días. Cuando el paciente vaya de alta, entonces tiene que completar este periodo sin necesidad de descenso de dosis. En casos más severos, donde el paciente tenga una mayor obstrucción al flujo aéreo y no pueda tomar la medicación por vía oral, entonces tenemos la opción endovenosa, que podemos hacerle 100 a 200 miligramos cada 8 a 6 horas. Y no tiene que faltar también los corticoides inhalados. Tenemos la opción de budesonida o podemos hacerle también el salmeterol con fluticasona, según dispongamos. En caso de hacerle budesonida, podemos hacerle 4 inhalaciones de 200 microgramos cada 10 a 15 minutos durante la primera hora. Y por último, tenemos también la opción de utilizar el sulfato de magnesio. Pero ¿en qué caso se suele utilizar el sulfato de magnesio? En pacientes que están con una obstrucción muy severa, que no están respondiendo al tratamiento inicial. Por ejemplo, en esos casos se suele utilizar. Y también si es que tiene una hipoxemia persistente. Y la dosis que se suele utilizar son 2 gramos en infusión intravenosa.
¿Cuáles son los criterios para ingresar al paciente? Ingreso hospitalario o ingreso a la terapia. Para ingreso hospitalario, si es que el paciente persiste con síntomas después de 4 a 6 horas de un manejo en urgencias. Si es que el paciente sigue requiriendo oxígeno para mantener una saturación mayor a 92. Si es que el pico flujo medido continúa por debajo del 60% a pesar del tratamiento, y si es que desde el comienzo tenía un valor de pico flujo entre 50 a 70%, por lo menos habría que observarle al paciente por 12 horas mínimamente. Si es que el paciente presenta antecedentes de intubación, internaciones, visitas a urgencias por asma recientemente, y si es que el paciente ya te refiere que estaba consumiendo corticoides en la casa, ya estaba usando sus inhaladores y ya hay un fracaso al tratamiento inicial, y ante presencia de comorbilidades graves como la insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión, entre otras. Y criterios para ingresar a la terapia, por ejemplo, parada respiratoria, alteración del estado de conciencia, una obstrucción muy grave con deterioro clínico y saturación de oxígeno que es persistentemente baja, a pesar de que se le administra al paciente oxígeno alto flujo, signos de fatiga muscular, necesidad de ARM o neumotórax. Bueno, después hay que hacer la evaluación después del tratamiento. ¿Cómo nosotros vamos a saber si el paciente tiene una respuesta satisfactoria? Podemos volver a practicarle el pico flujo y debería incrementar mayor a 50%, calculando desde su valor predicho, 30 minutos después de inicio del tratamiento. O en litros debería incrementar por lo menos 50 litros sobre su valor basal. Y valorar después las pruebas complementarias en caso de que sospechemos alguna infección o complicación del asma, pedir radiografía, electro, según sea el caso. Bueno, este es un cuadro sobre lo que estuvimos hablando sobre el manejo de las exacerbaciones, adaptado del INA y la GEMA 2024, donde nos habla cómo manejaremos en las crisis leves, moderadas a graves y si hay riesgo para la vida. En las crisis leves, utilizar beta-2 agonistas de acción corta, por ciclos, por 1 hora, como habíamos dicho, iniciar precozmente el corticoide oral. En las crisis moderadas, cuando el pico flujo es menor a 70, hay que oxigenar al paciente en caso de que la saturación sea menor a 92%, con la menor FiO2 posible. En este grupo hay que tener en cuenta que hay poblaciones, ciertos pacientes que deberían mantener una saturación mayor, por ejemplo, las pacientes embarazadas, las gestantes, deberían tener una saturación mayor o igual a 95%, también pacientes con cardiopatía isquémica, por dar algunos ejemplos. Y el mismo esquema como nosotros ya habíamos mencionado, podemos hacer SABA más SAMA con corticosteroides de rescate y evaluar la respuesta. Y en caso de riesgo para la vida, no hay mucho que discutir. Tenemos la opción de la ventilación no invasiva y la asistencia respiratoria mecánica y pasarle al paciente a unidad de cuidados intensivos. Bueno, ¿cómo evaluamos la respuesta? Si hay buena respuesta, o sea, una evolución favorable de síntomas, estabilidad clínica, mejoró el pico flujo por más de 60%, el paciente ya tiene una saturación mayor a 92 a aire ambiente, podemos darle de alta al paciente. ¿Y con qué le daremos de alta? Con un tratamiento de mantenimiento. Tiene que llevar un LABA de acción prolongada más un corticosteroide inhalado en su plan de acción y completar corticoides por vía oral por lo menos 5 a 7 días. Y mala respuesta es para hospitalizar si persisten los síntomas, si es que el FED1 o el pico flujo continúa por debajo de 60 y continúa con una saturación baja, hay que hospitalizar.
Bueno, ya falta poco, vamos terminando. Hablar un poquito de algunos conceptos. Tenemos al asma no controlada. Incluye uno o ambos de los siguientes: control deficiente de síntomas, síntomas frecuentes o uso de medicamentos de rescate, limitación de la actividad diaria, despertar nocturno debido al asma. Estas variables que habíamos visto en el cuadro, si es que el paciente presenta una puntuación alta, es porque no hay control de síntomas. También si tiene antecedentes de exacerbaciones frecuentes, mayor o igual a 2 por año, que requirieron corticosteroides orales, o exacerbación grave, mayor o igual a 1 por año, que requirió hospitalización. Después tenemos al asma difícil de tratar, que se define como el asma que no está controlada a pesar de la prescripción de corticosteroides en dosis medias. Ya está el paciente con corticoides en dosis medias o altas, con un segundo controlador que suele ser un LABA, o incluso con un corticoide oral de mantenimiento, y que requiere estas dosis altas para que su asma se mantenga controlada y reducir las exacerbaciones. Hay que tener en cuenta que muchas veces el asma es difícil de tratar solamente porque no se está detectando algunas fallas, algunos factores que son modificables. Por ejemplo, fallas en la técnica inhalatoria, mala adherencia del paciente, tabaquismo, comorbilidad, diagnóstico incorrecto. Asma grave es aquella que no está controlada a pesar de una buena adherencia. O sea que nosotros en el asma grave ya descartamos que el paciente esté fumando, descartamos que el paciente no tenga adherencia, descartamos que el paciente no tenga una comorbilidad importante contribuyente. Si a pesar de eso y está haciendo su tratamiento eficaz, el paciente persiste con síntomas, ahí nosotros le catalogamos como asma grave. Y el abordaje del asma grave realmente es multidisciplinario, implica descartar todas las causas posibles, identificar comorbilidades menos comunes, hacer los diagnósticos diferenciales que contribuyen a los síntomas y las exacerbaciones, realizar pruebas cutáneas para alergenos, inmunoglobulina específica contra determinados antígenos, investigar otras afecciones respiratorias, por ejemplo la apnea del sueño, bronquiectasias, traqueobroncomalacia, según la sospecha clínica. En presencia de eosinofilia, tenemos que buscar siempre otras causas. Por ejemplo, que no sea por una parasitosis, como la estrongiloidosis. Buscar también otras afecciones no pulmonares, como el reflujo gastroesofágico, insuficiencia cardíaca, enfermedad embólica pulmonar, ansiedad, depresión. Si es que la hipereosinofilia es muy importante, por ejemplo, mayor a 1500, hay que pensar en una granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que es en el trastorno de las vasculitis. También hay que investigar efectos adversos de la medicación, porque muchas veces el paciente no cumple o tiene mala adherencia por los efectos adversos de las medicaciones. El acompañamiento psicológico y social es primordial siempre. Bueno, anteriormente hablamos de los fenotipos clínicos del asma, que eran ligados a la alergia, por ejemplo, de inicio tardío en la edad adulta, ligada a la obesidad. Y ahora quiero, finalizando, hablar de los fenotipos en cuanto al mecanismo inflamatorio. Tenemos entonces al fenotipo alérgico, TH2, donde las características clínicas son que se encuentran los síntomas alérgicos, hay sensibilización a alergenos, las células colaboradoras tipo 2, TH2, son las que predominan en el mecanismo inflamatorio. Estas producen interleucinas 4, 5 y 13 y también producción de inmunoglobulina E.
Generalmente, si se estudia el esputo de estos pacientes, suele ser eosinofílico o puede ser mixto con eosinofilia y neutrofilia. En estos casos de pacientes con asma grave es que hay que derivar al especialista para hacer estos estudios más específicos, identificar si hay biomarcadores para instaurar un tratamiento. ¿Qué biomarcadores disponemos en el fenotipo alérgico? Periostina en sangre y en secreción bronquial, marcador inflamatorio. Tenemos alfeno. Y el diagnóstico también requiere demostrar que hay una sensibilización a un alergeno y que ese alergeno es el que desencadena los síntomas. ¿Qué tratamiento tenemos para este fenotipo? Como siempre, los glucocorticoides son los principales porque tienen buena respuesta. También tenemos la opción de hacer un tratamiento anti-inmunoglobulina E con el anticuerpo monoclonal omalizumab, que al igual que otros inmunobiológicos que vamos a ver, suelen administrarse una dosis mensual. Después tenemos el fenotipo eosinofílico T2. Tiene menos carga atópica en relación al anterior, pero suele cursar con enfermedades de vías aéreas superiores como ser sinusitis, rinosinusitis, con o sin pólipos nasales. Puede haber también eosinófilos en la biopsia bronquial y en el esputo, a pesar del tratamiento con corticoides, que es lo que le suele caracterizar. A pesar de que la carga de atopía es menor, y de igual manera también pueden tener elevaciones de la inmunoglobulina E y del feno, que nos pueden servir como biomarcadores para identificar a este grupo. Y también puede haber elevada producción de interleucina 5. Por este mecanismo inflamatorio es que tenemos las opciones de inmunobiológicos que tenemos por mencionar, ya que lastimosamente no disponemos. Mepolizumab, reslizumab y benralizumab son tratamientos que se dirigen a la cascada inflamatoria de la interleucina 5. Después tenemos como otra opción dupilumab. Y en este fenotipo también podemos utilizar los antileucotrienos. Y por último tenemos al fenotipo NOT2. Estos pacientes por lo habitual tienen una limitación crónica del flujo aéreo, tienen antecedentes de tabaquismo, suelen ser resistentes al tratamiento con corticosteroides, porque tienen una menor carga de eosinofilia, menor carga de feno y no suelen ser atópicos. Entonces la respuesta a los corticoides suele ser más deficiente, suelen ser más resistentes al tratamiento, más difíciles de tratar. En el esputo generalmente tienen un predominio de neutrófilos o puede ser pausigranulocítico. Y algunas sustancias en estudio, por ejemplo, que se disponen, que nosotros nomás no disponemos en el país, tezepelumab. Y en estos pacientes podemos también administrar como inmunomodulador la citromicina, 500 miligramos 3 veces por semana. Bueno, y estas son las referencias bibliográficas de la Iniciativa Global para el Asma, la Guía Española para el Manejo del Asma y el manejo del asma en el adulto, que se lanzó el año pasado por la Sociedad Paraguaya de Neumología, Medicina Interna y por el Ministerio de Salud. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Quedo atenta si es que tienen algún comentario, pregunta. ¿Alguien quiere preguntarle algo a la doctora? Aprovechando que está con nosotros la neumóloga, si tienen alguna duda, quiero contarles nomás que estuvimos 26 personas. Tengo registrada la asistencia, así también la ausencia de los que no estuvieron. Dejo constancia de eso para que transmitan la información a sus demás compañeros, ¿sí? ¿Alguien le quiere preguntar algo a la doctora? Creo que ya hablé mucho y se cansaron.
Ninguna pregunta. Doctora, demasiado te agradezco. La clase estuvo de más espectacular. El tratamiento, los cuadros específicos, muchas dudas. Yo inclusive me saqué hoy. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien quiere hablar? Un gusto. Y continuamos entonces el día viernes con la clase de EPOC. Asimismo, el día viernes a las 18 horas volvemos a estar contigo, doctora, para la clase de POC. Les esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.